Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Elena, y la historia que estoy a punto de compartirles es una que ha moldeado cada fibra de mi ser. Comenzó en uno de los peores días de mi vida, un día en que las personas que deberían haberme protegido más me hicieron sentir a mí y a mi pequeño hijo completamente invisibles. En un picnic familiar, bajo un sol brillante que contrastaba cruelmente con la oscuridad que se cernía sobre mi corazón, mis propios padres dijeron las palabras que se grabarían a fuego en mi memoria: tu hijo puede esperar las obras. Poco sabían ellos que ese momento de humillación se convertiría en el combustible para un fuego que nunca imaginaron. Años después, esos mismos padres estarían rogándome, literalmente suplicándome, por un asiento en mi mesa. Si alguna vez te has sentido subestimado, ignorado o tratado como si fueras una ocurrencia tardía por tu propia familia, entonces esta historia es para ti. Quédate conmigo. Déjame saber en los comentarios desde qué parte del mundo me estás viendo hoy, me encanta ver cuán lejos llegan estas historias. Y si este viaje resuena contigo, por favor, considera darle al botón de me gusta y suscribirte. Significaría mucho para mí. Antes de revelar cómo pasé de las obras a ser la anfitriona del evento al que ellos morían por asistir, déjenme llevarlos de vuelta a ese día, a la hierba recién cortada y al olor de la traición. Para entender la profundidad de la herida, necesitan entender el lienzo sobre el que fue pintada. Mi familia siempre operó bajo un sistema de castas no declarado. Estaba mi hermano mayor, Javier, el hijo dorado. Javier era brillante, sin duda, pero su camino siempre fue pavimentado con el oro de la aprobación de mis padres. Estudió finanzas, consiguió un trabajo prestigioso en un banco de inversión y se casó con una mujer que parecía sacada de un catálogo de la alta sociedad. Cada uno de sus logros era celebrado con fiestas extravagantes y publicaciones orgullosas en las redes sociales de mi madre. Sus éxitos eran los éxitos de la familia. Yo, por otro lado, era la nota discordante en su perfecta sinfonía. Era la hija artística, la soñadora. Mi pasión era la cocina, específicamente la repostería. No se trataba solo de mezclar harina y azúcar, era una forma de arte, una manera de expresar amor y cuidado. Mis padres lo veían como un lindo pasatiempo, una fase que esperaban que superara para poder sentar cabeza y conseguir un trabajo de verdad. Mi camino se desvió aún más de sus expectativas cuando, a los 22 años, me convertí en madre soltera. El nacimiento de mi hijo, Leo, fue la luz más brillante de mi vida, un amor tan puro y abrumador que redefinió mi universo. Para mis padres, Ricardo e Isabel, fue una fuente de vergüenza silenciosa. Nunca lo dijeron en voz alta, por supuesto. Eran demasiado refinados para eso. Pero su decepción era un manto pesado que colgaba en el aire cada vez que estaba cerca. Suspiraban cuando tenía que irme temprano de las reuniones familiares porque Leo estaba cansado. Hacían comentarios pasivo-agresivos sobre mi situación financiera. Debe ser tan difícil para ti, Elena, decía mi madre, con un tono que no era de empatía, sino de juicio. Criar a Leo sola fue, de hecho, increíblemente difícil. Vivíamos en un pequeño apartamento de una habitación, y cada centavo contaba. Trabajaba en una panadería local durante el día, con el olor a levadura y azúcar pegado a mi ropa, y por la noche, después de que Leo se dormía, experimentaba con mis propias recetas. Mi sueño era abrir mi propio negocio, una pastelería especializada en productos para personas con alergias y sensibilidades alimentarias. Esta idea nació de la necesidad. Poco después de su primer cumpleaños, descubrimos que Leo tenía una sensibilidad severa al gluten y a los lácteos. No era una alergia mortal, pero le causaba un malestar terrible, dolores de estómago y erupciones cutáneas dolorosas. De repente, el mundo de la comida se convirtió en un campo de minas. Las fiestas de cumpleaños eran una pesadilla, y las reuniones familiares, un desafío. Tuve que convertirme en una experta en harinas alternativas y sustitutos de la leche. Mi pequeño apartamento a menudo estaba cubierto por una fina capa de harina de almendras o de coco, y mi nevera estaba llena de leches de avena y anacardos caseras. Fue durante esas noches solitarias, creando galletas que Leo pudiera comer sin dolor, que mi lindo pasatiempo se transformó en una vocación. Vi un hueco en el mercado, sí, pero más importante aún, vi una forma de ayudar a otras familias como la mía,
de crear un espacio seguro y delicioso para niños que a menudo se sentían excluidos. Mis padres, como era de esperar, no lo entendieron. ¿Una panadería sin gluten? ¿Quién compraría eso?, se burló mi padre una vez por teléfono. Suena restrictivo, añadió mi madre. No veían la pasión, ni la necesidad. Solo veían otro de mis extraños y poco prácticos sueños. Lo que nos lleva a ese fatídico picnic anual de la familia. Era el evento social del verano para el clan extendido de mi madre. Tías, tíos, primos segundos que solo veías una vez al año, todos se reunían en un gran parque a las afueras de la ciudad. Era un espectáculo de competencia pasiva, con tías tratando de superar las ensaladas de patatas de las demás y tíos comparando sus nuevos coches. Para mí, era una prueba de resistencia. Ese año, Leo tenía 5 años. Estaba emocionado por el picnic, por los juegos y por ver a sus primos. Yo, como siempre, empaqué cuidadosamente un recipiente con comida segura para él, sándwiches de pan sin gluten con pavó, galletas de avena que había horneado la noche anterior y su propia botella de jugo. Sabía que no podía confiar en que hubiera algo para él en la mesa principal. Llegamos bajo un cielo azul implacable. El aire estaba cargado con el olor a hamburguesas en la parrilla y a protector solar. Inmediatamente, mi madre se acercó, no con un cálido abrazo, sino con una inspección. Sus ojos se posaron en la pequeña lonchera de Leo. Oh, Elena, siempre tan dramática. Estoy segura de que podría comer un poco de lo que trajimos todos, dijo, haciendo un gesto hacia la mesa del buffet, un campo minado de pan, queso y postres cargados de gluten. Mamá, ya hemos hablado de esto. No es drama, se enferma de verdad, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Ella simplemente suspiró y se alejó para saludar a mi tía Sofía, dejándome sola al borde de la reunión. Puse nuestra manta debajo de un gran roble, un poco alejada del epicentro del ruido y el juicio. Leo corrió a jugar con sus primos, y yo observé, sintiéndome como una antropóloga estudiando una tribu extraña. Vi a mi padre, Ricardo, en la parrilla, riendo a carcajadas con mi tío Miguel. Vi a Javier, mi hermano, mostrando fotos de sus vacaciones en las Maldivas en su teléfono a un círculo de parientes embelesados. Me sentí invisible, un satélite en una órbita lejana alrededor del sol que era mi familia, perfecta. Una hora más tarde, llegó el momento de comer. La gente se agolpaba alrededor de la larga mesa plegable, cargando sus platos de papel con ensaladas, carnes y panes. Llamé a Leo, que vino corriendo, con las rodillas manchadas de hierba y la cara sonrojada de alegría. Le di su pequeño plato con su comida segura. Estaba a punto de comer su sándwich cuando mi primo pequeño, Daniel, se acercó corriendo y tropezó, tirando el plato de Leo al suelo. El sándwich y las galletas quedaron esparcidos en la hierba y la tierra. Los ojos de Leo se llenaron de lágrimas al instante. Mi comida, gimió, con el labio inferior temblando. Lo abracé fuerte. No te preocupes, cariño, encontraremos algo más, le susurré, aunque mi corazón se hundió. Sabía que no había nada más. Miré hacia la mesa del buffet. Quizás podría coger algunas rodajas de sandía o unas zanahorias crudas, algo que no lo enfermara. Con Leo de la mano, me acerqué a mis padres, que estaban charlando con mi tía y mi tío. Mamá, papá, dije en voz baja. ¿Podría coger un poco de la comida para Leo? Daniel tiró la suya accidentalmente. Mi padre ni siquiera se giró. Mi madre me lanzó una mirada de fastidio, como si la hubiera interrumpido en medio de una negociación de estado. ¿No puedes esperar a que todos los demás terminen? Hay una cola, dijo bruscamente. Es que no queda casi nada seguro para él, solo quería coger un poco de fruta antes de que se acabe, expliqué, sintiendo una oleada de humillación. Mi voz sonaba pequeña, suplicante. Odiaba ese sonido. Fue entonces cuando mi madre pronunció las palabras. No me miró a mí, sino a mi tía, como si compartiera una queja sobre el servicio en un restaurante. Con una sonrisa condescendiente, dijo, «Oh, por favor. Es solo un niño. Tu hijo puede esperar las obras». El mundo pareció detenerse. El zumbido de las conversaciones, la risa de los niños, el chirrido de la parrilla, todo se desvaneció en un silencio ensordecedor.
Todo lo que podía oír eran esas palabras, resonando en mi cráneo. Esperar las sobras. No se trataba del sándwich. No se trataba de la fruta. Se trataba del mensaje subyacente. Mi hijo, mi precioso y vulnerable hijo, no era una prioridad. Era una ocurrencia tardía. Un problema. Algo que podía ser atendido después de que todos los demás, los importantes, hubieran sido satisfechos. Sentí que el aire me faltaba en los pulmones. Miré la cara de mi madre, esperando una pizca de arrepentimiento, una señal de que no había querido decirlo de esa manera. No había nada. Solo impaciencia. Miré a mi padre. Él había escuchado. Simplemente se encogió de hombros y se volvió hacia la parrilla, confirmando el veredicto de mi madre con su silencio. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. O quizás, algo finalmente se soldó. La parte de mí que siempre había anhelado su aprobación, que había encogido mi ser para caber en la pequeña caja que ellos habían designado para mí, se hizo añicos. Y en su lugar, surgió una rabia fría y clara. Una claridad cortante. Sin decir una palabra más, me di la vuelta. Apreté la mano de Leo con fuerza, pero con delicadeza. Vamos, mi amor, dije, mi voz extrañamente tranquila. Vamos a casa. Caminé de regreso a nuestra manta, ignorando las miradas curiosas. Empaqué nuestras cosas con movimientos precisos y eficientes. Leo estaba llorando en silencio, no solo por su comida perdida, sino porque podía sentir la tensión, la tristeza que emanaba de mí en oleadas. Doblé la manta, la metí en la bolsa y, con Leo en mis brazos, caminé hacia el aparcamiento sin mirar atrás. Nadie me detuvo. Nadie me llamó. Fue como si, al decidir irme, realmente me hubiera vuelto invisible. El viaje a casa fue un borrón de lágrimas. No lágrimas de autocompasión, sino de furia. Lágrimas de una hija cuyo corazón había sido pisoteado en la hierba junto con el sándwich de su hijo. Estacioné el coche frente a nuestro humilde edificio de apartamentos y me quedé sentada allí por un largo rato, con el motor apagado, escuchando la suave respiración de Leo, que se había quedado dormido en su asiento de coche, con surcos de lágrimas secas en sus mejillas. Miré su rostro pacífico y una promesa se formó en mi corazón, una promesa tan sólida y real como el volante bajo mis manos. Nunca más. Nunca más permitiría que alguien, especialmente mi propia familia, tratara a mi hijo como si fuera menos que una prioridad. Nunca más mendigaría por migajas de su mesa, ni literal ni figuradamente. Iba a construir un mundo para nosotros, un castillo con nuestros propios ladrillos, donde Leo sería siempre el rey y donde la palabra, sobras, sería desterrada de nuestro vocabulario para siempre. Ese día, en el silencio de mi viejo coche, declaré la independencia. No fue una guerra ruidosa, sino una revolución silenciosa. La revolución de Elena. Y apenas estaba comenzando. Los días que siguieron al picnic estuvieron envueltos en un silencio denso y pesado. Mis padres no llamaron. Supuse que, en sus mentes, yo había hecho una escena, había sido demasiado sensible, y estaban esperando que me arrastrara de vuelta con una disculpa. La idea era tan absurda que casi me hizo reír. La rabia inicial se había asentado en una determinación fría y dura, como el acero. Utilicé ese silencio no para lamentarme, sino para planificar. Cada noche, después de acostar a Leo, me sentaba en la pequeña mesa de mi cocina con un cuaderno y un lápiz. Trazaba planes de negocio, garabateaba ideas de recetas y calculaba presupuestos con un fervor casi maníaco. El sueño de mi panadería, Sano Bocado, dejó de ser un sueño etéreo y se convirtió en un plan de acción concreto. Sabía que no tenía los recursos para abrir una tienda física. Eso estaba a años luz de mi realidad. Pero podía empezar pequeño. Podía empezar en línea. Creé un sitio web sencillo, tomé fotos de mis creaciones con la mejor luz que podía encontrar junto a la ventana de mi cocina y empecé a publicar en grupos locales de Facebook para padres de niños con alergias. Mi primer pedido fue de una madre del otro lado de la ciudad. Quería una docena de mis magdalenas de chocolate y aguacate para la fiesta de cumpleaños de su hija. Recuerdo haber bailado por mi cocina después de colgar el teléfono. Era solo un pedido, pero se sentía como una victoria monumental. Entregué esas magdalenas yo misma,
en mi viejo coche, y la gratitud en la cara de esa madre cuando le aseguré que eran completamente seguras para su hija valió más que el dinero que me pagó. Los pedidos comenzaron a llegar lentamente, uno a uno. Madres que buscaban pasteles de cumpleaños seguros. Adultos con enfermedad celíaca que extrañaban el sabor de una buena galleta. El boca a boca se convirtió en mi mejor herramienta de marketing. Mi pequeño apartamento se transformó en una micropanadería en toda regla. El olor a vainilla y canela estaba permanentemente en el aire. Las noches eran largas y agotadoras. A menudo, horneaba hasta las 2 o 3 de la mañana, dormía unas pocas horas y luego me levantaba para llevar a Leo a la guardería antes de ir a mi trabajo en la panadería local. Estaba exhausta, viviendo de café y adrenalina, pero nunca me había sentido más viva. Cada galleta que salía de mi horno, cada pastel que decoraba, era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre mi pasado de dependencia y mi futuro de autosuficiencia. Unas 3 semanas después del picnic, mi madre finalmente llamó. Su tono era casual, como si nada hubiera pasado. «Elena, no hemos sabido nada de ti. Estábamos empezando a preocuparnos», dijo. La audacia de su declaración me dejó sin aliento. «Ah, ¿sí? Empezaron a preocuparse ahora», respondí, mi voz más fría de lo que pretendía. Hubo una pausa. «Bueno, te fuiste muy abruptamente del picnic. Tu tía estaba preguntando por ti». No hubo disculpa. No hubo reconocimiento de su crueldad. Solo una acusación velada de que yo había sido la maleducada. Tenía mis razones, mamá, dije simplemente. Bueno, como sea. Tu padre y yo pensamos que podríamos pasar a ver a Leo este fin de semana, anunció. La vieja Elena se habría sentido aliviada, habría aceptado ansiosamente esta rama de olivo, por podrida que estuviera. Pero la nueva Elena era diferente. Lo siento, este fin de semana no nos viene bien. Estoy muy ocupada con el trabajo, dije. Y era verdad. Tenía 6 pedidos que completar. Oh. ¿Ocupada? Bueno, avísanos cuando tengas un hueco en tu agenda, respondió ella, la condescendencia goteando de cada sílaba. Lo haré, mentí. Sabía que no lo haría. Colgué el teléfono y respiré hondo. Había sido la primera prueba, y la había superado. Los meses se convirtieron en un año. Mi pequeño negocio casero estaba creciendo a un ritmo que apenas podía manejar. Había renunciado a mi trabajo en la panadería local para dedicarme a Sano Bocado, a tiempo completo. Había creado una pequeña clientela fiel, y el nombre de mi marca empezaba a ser conocido en la comunidad de alimentos saludables de la ciudad. Pero estaba llegando a un punto de ruptura. No podía seguir produciendo a ese nivel desde mi diminuta cocina. Necesitaba un espacio comercial. Necesitaba equipo de verdad. Necesitaba capital, y eso era algo que no tenía. Me sentía atrapada, al borde de algo grande pero sin los medios para dar el siguiente paso. Y fue entonces cuando conocí a Sofía. Sofía era una de mis clientas habituales. Una mujer elegante de unos 60 años, con el pelo plateado cortado en un bob afilado y ojos que parecían ver directamente a través de ti. Pedía una caja de mis brownies sin harina cada semana. Un día, cuando fui a entregarle el pedido a su impresionante oficina en el centro, me invitó a pasar. Elena, tengo que decirte que estos brownies son una revelación, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara. Pero también sé que los estás haciendo desde tu casa. Me sonrojé, pensando que iba a quejarse. Sí, así es. Estoy ahorrando para intentar conseguir un local. Ella asintió lentamente, estudiándome. He estado observando tu negocio desde que empezaste. Tu marca es excelente, tu producto es excepcional y has construido una base de clientes leales desde cero. Eso es impresionante. Me quedé sin palabras. Nadie, y menos alguien del calibre de Sofía, me había hablado nunca así de mi trabajo. Gracias, susurré. ¿Cuál es tu plan a 5 años?, preguntó directamente. Tartamudeé, exponiendo mis sueños a medio formar sobre una pequeña tienda, quizás algún día vendiendo en los mercados de agricultores. Ella escuchó pacientemente. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante. Creo que estás pensando en pequeño, dijo.
Este concepto, una marca de repostería gourmet, deliciosa y segura para alérgicos, tiene un potencial nacional. Pero necesitas ayuda. Resultó que Sofía no era solo una amante de los brownies. Era una inversora ángel retirada que había hecho su fortuna construyendo y vendiendo 2 empresas de alimentos. Vio en mí algo que ni yo misma me había atrevido a ver, un potencial sin explotar. Ese día marcó el verdadero punto de inflexión. Sofía se convirtió en mi mentora, mi guía y, finalmente, en mi socia. No solo me ofreció la inversión que necesitaba desesperadamente, sino que me dio algo mucho más valioso, su experiencia y su fe en mí. Pasamos los siguientes meses elaborando un plan de negocio sólido. Me enseñó a negociar con proveedores, a entender los márgenes de beneficio, a crear una estrategia de marketing. Fue como hacer un máster en negocios en tiempo récord. Con su inversión, alquilamos una pequeña cocina comercial. Recuerdo haber entrado en ese espacio por primera vez, con sus brillantes superficies de acero inoxidable y su enorme horno industrial. Lloré. Eran las antípodas de la pequeña cocina de mi apartamento. Era real. Estaba sucediendo. Contraté a mi primera empleada, una joven pastelera llamada Clara que compartía mi pasión por la repostería inclusiva. Juntas, perfeccionamos nuestras recetas y ampliamos nuestra línea de productos. Sano Bocado pasó de ser una operación de una sola mujer a una pequeña empresa en toda regla. Lanzamos nuestra tienda online rediseñada y empezamos a ofrecer envíos a todo el país. El crecimiento fue explosivo. Pronto, una pequeña cadena de supermercados gourmet local se puso en contacto con nosotros. Querían llevar nuestros productos en sus tiendas. El día que vi mis galletas, en su empaque profesional que Sofía y yo habíamos diseñado durante semanas, en una estantería de una tienda, sentí una oleada de orgullo tan intensa que me mareó. Saqué una foto y se la envié a Leo con el texto: "Lo hicimos, mi amor". Durante todo este tiempo, mi contacto con mis padres fue mínimo y superficial. Llamaban de vez en cuando, en cumpleaños o festivos. Les contaba que el trabajo iba bien, usando un lenguaje vago que ellos interpretaban como que mi pequeño hobby me mantenía ocupada. No preguntaban detalles, y yo no los ofrecía. Mi éxito era mío, forjado en el fuego de su desdén, y no sentía ninguna necesidad de compartirlo con ellos. Mi hermano Javier, por otro lado, parecía estar pasando por una mala racha. Escuché a través de la vid familiar que había hecho algunas malas inversiones y había perdido una cantidad significativa de dinero. Su tono en nuestras raras conversaciones telefónicas había pasado de ser condescendiente a casi resentido. Creo que una parte de él no podía soportar la idea de que su hermanita fracasada estuviera, de alguna manera, saliendo adelante por sí misma. Con el éxito del negocio, pude finalmente mudarme de nuestro pequeño apartamento. Encontramos una casa preciosa en un barrio tranquilo con un pequeño patio trasero. El día que le di a Leo su propia habitación, decorada con cohetes y planetas, y lo vi correr por el césped de nuestro patio, supe que había cumplido la primera parte de mi promesa. Estábamos a salvo. Éramos felices. Y no le debíamos nada a nadie. Sano Bocado siguió creciendo. Pasamos de ser una marca local a una marca regional, con presencia en supermercados de 3 estados. La prensa local empezó a fijarse en nosotros. Hicieron un reportaje sobre la madre soltera que convirtió la necesidad de su hijo en un imperio de la repostería. La historia era buena, y atrajo aún más atención. Y así, pasaron 7 años desde aquel día en el picnic. 7 años de trabajo incesante, de sacrificio y de un crecimiento personal que me había transformado en una mujer que apenas reconocía. Leo ya no era un niño pequeño de 5 años, sino un preadolescente de 12, ingenioso, amable y sin recuerdos del dolor de aquel día. Yo ya no era la joven insegura que buscaba aprobación. Era la directora ejecutiva de mi propia empresa, una empresa que ahora valía millones. Para celebrar el 7º aniversario de la fundación oficial de Sano Bocado, decidí organizar un evento. No solo una fiesta, sino una gala benéfica para recaudar fondos para una nueva fundación que estaba creando, la Mesa de Leo, dedicada a proporcionar recursos y apoyo a familias con niños con alergias alimentarias severas. El evento iba a ser el punto culminante de todo por lo que había trabajado. Se celebraría en el salón de baile más elegante de la ciudad,
con los chefs más renombrados creando un menú completamente libre de alérgenos. Las entradas eran caras y se agotaron en una semana. Era el evento social del año. Y fue entonces, con el zumbido del éxito resonando a mi alrededor, cuando mi teléfono sonó. Era mi madre. Elena, cariño, hola, dijo, su voz falsamente dulce. ¿Cómo estás? El tono ya me puso en guardia. Rara vez me llamaba cariño. Hola, mamá. Estoy bien, muy ocupada. ¿Qué pasa? ¿Ocupada? Oh, sí, hemos estado viendo cosas sobre ti en las noticias. ¡Qué maravilla todo lo de tu pequeña empresa! Tu padre y yo estamos muy orgullosos, dijo. La palabra orgullosos me golpeó con la fuerza de una bofetada. ¿Orgullosos? ¿Ahora? ¿Dónde estaba ese orgullo cuando lloraba hasta quedarme dormida por el agotamiento, cuando contaba cada centavo para pagar el alquiler? Me tragué la respuesta amarga. Gracias, dije, mi voz plana. Escucha, la razón por la que llamo. Esa gala tuya de la que todo el mundo habla. Suena fabulosa. Tu padre y yo estábamos pensando que, por supuesto, nos encantaría ir a apoyarte. Me quedé en silencio por un momento, procesando la audacia. Apoyarme, repetí lentamente. Mamá, el evento está completamente agotado. No queda ni un solo asiento. Oh, vamos, Elena, se rió, como si estuviera bromeando. Eres la anfitriona. Seguramente puedes hacer un hueco para tus propios padres. Todos nuestros amigos van a estar allí. El doctor Morales y su esposa, la familia de tu tía. Quedaríamos fatal si no estuviéramos allí. Ah. Ahí estaba. La verdadera razón. No era apoyo. Era imagen. Era la presión social de ser vistos en el evento de su ahora exitosa hija. El miedo a la vergüenza de no ser incluidos. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Era amarga. Como he dicho, está agotado. No hay asientos, repetí, mi voz ahora adquiriendo un filo de acero. Pude oírla resoplar de frustración al otro lado de la línea. Elena, no seas ridícula. Es lo menos que puedes hacer. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Esa fue la frase que rompió la presa. Todo lo que han hecho por mí, repetí, mi voz peligrosamente tranquila. ¿Quieren hablar de todo lo que han hecho por mí? De acuerdo, hablemos. Hubo un silencio expectante por su parte. Recuerdo un picnic, mamá. Hace 7 años. Recuerdo un niño de 5 años con el corazón roto porque su comida se había caído al suelo. Un niño que solo necesitaba un trozo de fruta para no pasar hambre. El silencio al otro lado de la línea se hizo más profundo, más tenso. Podía oír su respiración. Recuerdo haber pedido ayuda, continué, mi voz temblando ligeramente, no de debilidad, sino de una ira que había estado latente durante años. Y recuerdo que me dijeron, enfrente de toda la familia, que mi hijo podía esperar las obras. El silencio fue absoluto. Por primera vez en mi vida, había dejado a mi madre sin palabras. Podía imaginarla, con el teléfono pegado a la oreja, su rostro palideciendo mientras el recuerdo, convenientemente enterrado, salía a la superficie. Elena, empezó a decir, su voz ahora un susurro. No sé por qué sacas eso ahora. Fue hace mucho tiempo. Fue el día en que todo cambió para mí, le dije. Fue el día en que me di cuenta de que Leo y yo estábamos solos. Fue el día en que me prometí a mí misma que nunca más dependería de ustedes para nada. Cada gramo de éxito que tengo, cada ladrillo de esta empresa, lo construí con mis propias manos, no a pesar de ustedes, sino gracias a su indiferencia. Su desprecio fue el mejor regalo que pudieron darme, porque me liberó. Podía oír a mi padre en el fondo, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Y luego la voz de mi madre, quebrada, está hablando del picnic. Así que no, mamá, dije, mi voz ahora firme y clara, sin rastro de temblor. No hay asientos para ustedes en mi gala. Mi mesa está llena. Está llena de la gente que me apoyó cuando no tenía nada. Está llena de gente que nunca consideraría a mi hijo una ocurrencia tardía. Mi mesa es para la familia que yo elegí, no para la que me tocó por nacimiento.
Ahora podía oír sollozos. Eran de mi madre. Elena, por favor, suplicó, y la palabra sonó extraña, ajena, saliendo de sus labios. No puedes hacernos esto. La humillación. Humillación, repetí, saboreando la palabra. Es una sensación terrible, ¿verdad? Sentirse pequeño e invisible en una multitud. Ahora saben una millonésima parte de lo que yo sentí ese día. Por favor, hija. Haremos lo que sea. Pagaremos el doble por las entradas. Por favor, solo danos 2 asientos. Te lo ruego. La palabra ruego colgó en el aire entre nosotros. Lo habían dicho. Me estaban rogando. Por un asiento en mi mesa, la misma mesa que yo había construido desde las cenizas de su rechazo. No sentí triunfo. No sentí una oleada de placer vengativo. Solo sentí una inmensa y abrumadora tristeza. Tristeza por la niña que una vez fui, que habría dado cualquier cosa por su amor. Y una sensación de cierre. Respiré hondo. La respuesta es no, dije, y mi voz era el sonido de una puerta cerrándose suavemente, pero con firmeza. Espero que tengan una buena noche. Y antes de que pudiera responder, antes de que pudiera rogar más, colgué. Me quedé mirando el teléfono en mi mano por un largo momento. Luego miré por la ventana de mi oficina, hacia la ciudad que se extendía abajo, sus luces parpadeando como un campo de estrellas caídas. No me sentía poderosa. Me sentía libre. Libre del peso de su aprobación, libre de la carga de su decepción. La revolución silenciosa que había comenzado en mi coche 7 años atrás, finalmente, había terminado. Había ganado. La noche de la gala fue mágica. El salón de baile estaba bañado en una luz dorada y cálida, y el aire vibraba con la energía de cientos de personas que habían venido a apoyar una causa en la que yo creía apasionadamente. Llevaba un vestido verde esmeralda que me hacía sentir como la reina de mi propio reino. A mi lado estaba Leo, ahora un joven apuesto y seguro de sí mismo con el traje que habíamos elegido juntos, y al otro lado, Sofía, mi mentora, mi amiga, mi familia elegida, radiante de orgullo. Mientras me movía por la sala, saludando a los invitados, aceptando felicitaciones, una parte de mí seguía esperando ver las caras de mis padres en la multitud. Pero no estaban allí. Y la ausencia de su presencia no era un vacío, sino un espacio lleno de paz. En el punto álgido de la noche, subí al escenario para dar mi discurso. Miré a la multitud de rostros expectantes. Vi a las madres que había conocido en grupos de apoyo, a los dueños de los supermercados que habían confiado en mí al principio, a los miembros de mi increíble equipo que trabajaban incansablemente todos los días. Mi mirada se posó en Leo, que me sonreía desde nuestra mesa. Buenas noches a todos, comencé, mi voz clara y fuerte a través de los altavoces. Hace 7 años, era una madre soltera en una pequeña cocina, tratando de crear algo seguro y delicioso para que mi hijo comiera. Me sentía increíblemente sola. Sentía que el mundo estaba lleno de mesas a las que no estábamos invitados. Hice una pausa, dejando que esas palabras calaran. Esta noche, al mirar esta sala, veo que no estaba sola en absoluto. Solo estaba mirando en la dirección equivocada. La familia no siempre es la sangre que compartimos. A veces, es la gente que se presenta cuando más los necesitamos. Son las personas que ven tu luz cuando tú apenas puedes ver una chispa. Son las personas que se aseguran de que siempre haya un sitio en la mesa para ti, no como una ocurrencia tardía, sino como el invitado de honor. Esta fundación, la Mesa de Leo, es mi promesa de que nadie más tendrá que sentirse como nos sentimos nosotros, continué. Es una promesa de que cada niño, sin importar sus necesidades dietéticas, merece sentirse incluido, celebrado y, sobre todo, prioritario. Mi discurso fue recibido con una ovación de pie. Cuando volví a mi mesa, Leo me abrazó con fuerza. Estoy muy orgulloso de ti, mamá, susurró en mi oído. Y esas palabras, de él, significaban más que cualquier validación que mis padres pudieran haberme ofrecido jamás. La gala recaudó casi el doble de nuestro objetivo. Fue un éxito abrumador, no solo financieramente, sino emocionalmente. Fue la culminación de mi viaje desde las obras hasta el festín. Unos días después, recibí un paquete en mi oficina.
Dentro había una carta escrita a mano. Reconocí la letra de mi padre. Era corta. Elena, tu madre y yo vimos tu discurso en línea. No hay palabras para decir cuánto lo sentimos. Por todo. Entendemos si nunca puedes perdonarnos, pero queríamos que supieras que estamos orgullosos de la mujer en la que te has convertido. No por tu éxito, sino por tu fuerza y tu corazón. Con amor, papá. Al lado de la carta había una foto enmarcada. Era una foto mía y de Leo, tomada en la gala, que había salido en un periódico local. La miré durante mucho tiempo. El perdón no era un interruptor que pudiera accionar. Era un proceso, y no estaba segura de estar lista para comenzarlo. Pero por primera vez, no sentí ira. Solo sentí distancia. Eran figuras de un capítulo anterior de mi vida. Un capítulo que ahora estaba cerrado. La relación con mis padres nunca volvió a ser la misma, y eso fue algo bueno. Comenzamos a construir algo nuevo, algo frágil y tentativo, basado en un respeto que yo había ganado, no que me habían dado. Las visitas se hicieron ocasionales, siempre iniciadas por mí, en mis términos, en mi casa. Aprendieron a hablar con Leo, a preguntarle sobre sus intereses, a verlo como la persona increíble que era. Lentamente, muy lentamente, empezaron a entender. Pero la dinámica de poder había cambiado para siempre. Ya no era su satélite. Yo era mi propio sol, y ellos, si querían algo de mi calor, tenían que acercarse con cuidado y respeto. Hoy, mi vida es plena. Sano Bocado es una marca nacional. La mesa de Leo ha ayudado a miles de familias. Leo está a punto de ir a la universidad, con el sueño de convertirse en ingeniero. Y yo he encontrado un amor profundo y tranquilo en Sofía, mi compañera en los negocios y en la vida. A veces, cuando estoy en mi cocina, ya no en un pequeño apartamento, sino en la espaciosa cocina de mi casa, y el olor a vainilla llena el aire, pienso en aquella joven asustada y enfadada de hace tantos años. Y le sonrío. Le agradezco su rabia, su determinación, su promesa hecha en un coche viejo. Ella me trajo hasta aquí. Ella construyó esta mesa. Y esa es mi historia. Es una historia sobre comida, pero en realidad, es una historia sobre el valor. Sobre cómo a veces tenemos que ser nosotros mismos los que nos pongamos en primer lugar cuando nadie más lo hace. Se trata de tomar las migajas que te lanzan y usarlas para hornear tu propio banquete. ¿Alguna vez te han subestimado o te han hecho sentir secundario? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Leer sus experiencias me da mucha fuerza y nos recuerda a todos que no estamos solos en nuestras luchas. No olviden dar me gusta y suscribirse si este viaje resonó con ustedes. Y recuerden siempre, nunca, nunca se conformen con las obras. Merecen un asiento de honor en la mesa de su propia vida. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo video.